Una de las razones del por qué subo montañas es que lo veo como una buena oportunidad de conocernos a nosotros mismos, ya que en la montaña no te puedes esconder. Soy quien yo soy y tú eres quien tú eres, con tus capacidades, tus limitaciones, con tu ambición, tus miedos y energías. Ese eres el que se ve y no eres otro. En realidad todos estamos subiendo nuestra montaña, todos caminamos, avanzamos, progresamos, vencemos retos y dificultades, nos fijamos objetivos, triunfamos o fracasamos en el intento. Caemos, pero algunos de nosotros nos levantamos y de nuevo seguimos adelante y subimos, como hay otros que desisten y se regresan. A veces elegimos caminar solos, escogemos compañeros para subir esa montaña. Nos retamos a nosotros mismos, probamos nuestras fuerzas, tomamos conciencia de nuestra energía, de nuestra fortaleza y de nuestra fragilidad. En realidad lo mismo escalar montañas y nuestras vidas, ya que uno se enamora de un proyecto, lo sueña, lo dibuja y lo define. Lo veo como cumplirlo, lucho por conseguirlo sin perder la vista, la cima y el rumbo. Y el riesgo que por supuesto estoy dispuesto a asumir. Pero al final, cuando llegas a la cima y veas ese hermoso paisaje del logro y el éxito, hace que todo ese sacrificio haya valido la pena. Este es el Cerro Cariguana en el Valle de Antón, sean todos bienvenidos. Hola exploradores, bienvenidos a una aventura más por las rutas por Panamá, que ya siendo nuestro sexto día por el famoso Valle de Antón, y para los que siguen nuestro canal hemos documentado muchos lugares de interés de este fantástico lugar. Los invitamos a ver estos videos que sabemos que les va a animar a venir a estos lugares. En esta ocasión subiremos el ya reconocido Cerro Cariguana o Cariguana, iniciando la travesía desde el pueblo del Valle. Como dato relevante, depende de cómo se movilicen, ya sea en carro pequeño, camioneta de tracción de las 4 ruedas o en taxi, daremos algunas recomendaciones. Que para nuestro caso nos pareció más seguro y cómodo dirigirnos hacia las aguas termales que están abajo de las faldas del cerro. Que en nuestro próximo video les mostraremos todo sobre estas aguas termales medicinales que puedes disfrutar cuando vengas al Valle de Antón. Entonces puedes dejar tu auto seguro en ese punto y caminar desde allí hacia la ruta del cerro que está bien señalizada, o puedes preguntarle a la gente y ellos te podrán guiar fácilmente. Pero al Cariguana también se puede subir hasta la caseta de los guardaparques en un buen 4x4, ya que el camino no todo es asfaltado y en época de lluvia la vía se pone bastante lodosa. Y por otro lado, si no tienes carro puedes contratar un taxi que te suba hasta lo más arriba que pueda para que no tengan que caminar tanto. El Cerro Cariguana forma la pared sur del grupo de montañas que rodean lo que fue un antiguo volcán extinto, que dejó su cráter dentro del cual está ubicado el Valle de Antón. Y su nombre los lugareños lo llaman así porque desde el ángulo de la cara este parece la cabeza de una iguana. Desde su cima se obtiene una gran perspectiva del valle que queda por debajo de sus 900 metros de altura. Y desde la cima también pueden ver los cerros Las Tres Marías, La Pajita, el Cerro Gaital, el Cerro Caracoral. También se aprecia al lado norte la India Dormida que queda al oeste y el Cerro La Silla. Algo completamente inusual que nos pasó y nos dejó sorprendidos en esta travesía es que se nos acercaron 2 perritos a saludarnos, súper amigables, que por un momento pensamos que como a todos nos ha pasado, que después de juguetear con ellos unos minutos, después ellos se van. Pero lo increíble, este no fue el caso. Se les veía felices acompañándonos como si nos hubieran estado esperando, porque a partir de allí nunca se separaron, nunca se despegaron durante todo el camino hasta la cima del cerro y al regreso también. En cada punto ellos mismos nos guiaban para no perdernos, o sea, literalmente fueron nuestros guías de montaña y por supuesto protagonistas de este video. Y ya en el camino hacia la base del cerro podrán ver este hotel de montaña llamado Refugio Cariguana, que cuando descendamos de la cima del cerro se los mostraremos cómo es en su interior, qué ofrecen en sus instalaciones y precios. Y aprovechamos también para pedirles a todos los locales de la zona y visitantes del Cerro Cariguana que por favor no tiren basura, no contaminen el lugar ya que no se imaginan el daño ecológico que le hace a la tierra, al bosque y a los animales también, a los ríos que al final estos desechos contaminan el agua que bebemos y nos bañamos.
Todo esto cae al mar afectándonos a nosotros mismos. Les pedimos conciencia a todos para que amen su país y cuiden la naturaleza. Recuerdo que solo tenemos un planeta y es nuestro hogar. Esta es una travesía de una caminata de ida y vuelta, el cual utilizarás el mismo camino hacia y desde el pico del cerro. Te puedes tardar aproximadamente 1.5 horas en caminar desde el punto de las aguas termales donde dejamos el auto o el centro del valle hasta la cumbre. Ya una vez en la pista, el camino está bien señalizado, por lo que es fácil conocer la ruta. Posteriormente caminarás por una vía destapada hasta llegar al comienzo del sendero con un letrero grande llamado Cerro Cariguana, hasta llegar a la casa de los guardaparques, o sea, es imposible perderse. Ya estando en la casa de los guardaparques, aprovechamos para leer las recomendaciones para subir con seguridad a este lugar, e información interesante sobre los orígenes de estos cerros desde su creación hace millones de años, cuando fue un volcán activo. Y también el mapa de todo el valle para programar próximas aventuras y rutas por explorar del Valle de Antón. Y bueno, a partir de allí caminas a través de algunos árboles que emergen en un área cubierta de hierba y hojas típicas de los pinos que dan algo de sombra. Pero eso sí, lleven mucha agua porque no hay ningún río para abastecerse. También lleven sus snacks, lleven dulces, usen protector solar porque cuando sale el sol pega bastante duro, y protéjanse con un buen sombrero. Como ves, el resto de la caminata será a lo largo de un camino de hierba bordeado de tierra, no hay árboles ni sombra por ningún lado. Hay una pendiente constante durante la mayor parte de la caminata. Desde la cima del Cerro Cariguana se obtienen una de las mejores vistas del pueblo del Valle de Antón, del Océano Pacífico y de las montañas que lo rodean. El Cerro Cariguana también es un lugar ideal para apreciar tanto los amaneceres como los atardeceres. Durante los primeros meses del año se pueden apreciar fuertes brisas refrescantes. Según el día también podrías asistir a un espectáculo único que protagoniza las nubes cuando bajan al valle y llenan el cráter. Y como les he mencionado en videos anteriores, los habitantes del Valle de Antón viven en lo profundo de un cráter volcánico extinto, que parece un poco salvaje, que la gente pensó que el mejor lugar para comenzar una ciudad era en el cráter de un volcán. Sin embargo, creó un lugar increíble, especialmente rodeado por los lados de las montañas volcánicas, caminatas increíbles, y se dice que es el único pueblo del mundo que se encuentra dentro del cráter de un volcán. Por el tema de seguridad pueden venir tranquilos, ya que el Valle de Antón es un lugar bastante seguro, donde se puede caminar sin miedo, pero como siempre usa tu sentido común. No es necesario contratar un guía a menos que quieras saber más sobre la zona, la fauna y la flora. La mejor época para visitar el Valle de Antón es durante la estación seca, entre diciembre y abril, ya que el clima del valle nos regala unas temperaturas súper agradables durante todo el año, que rondan en promedio los 28 grados centígrados. Aunque nuestros amigos guías estaban bastante acalorados y les dimos bastante agua para que se hidrataran. También hay que tomar en cuenta que la temporada de mayor actividad turística en el valle es entre junio y julio, y puedes caminar por el Cerro Cariguana durante todo el año, incluso en la temporada de lluvia. No suele llover todo el día, por lo que aún puedes disfrutar del Valle de Antón. Pero eso sí, protégete si es una tormenta eléctrica y mira los reportes del clima por internet. Al igual, la temporada seca puede haber incendios forestales. Y
bueno, ya de regreso de esta maravillosa travesía por el cerro y como les mencioné al comienzo del video, visitamos el Hotel Refugio Cariguana, que está en la misma ruta vía al cerro, que muy amablemente nos atendió la misma dueña del lugar. Y pudimos hacer un recorrido que tiene un ambiente muy campestre, rodeado de jardines y con una arquitectura tipo chalés suizos en sus cabañas, donde los que somos amantes de la naturaleza y el silencio, lejos del ruido de los autos y la contaminación, con seguridad encontrarán usted y su familia o pareja un hermoso paraíso en las faldas del Cerro Cariguana, que como pueden ver en las imágenes tiene un restaurante que cada alojamiento incluye desayuno, amplias habitaciones dependiendo del número de personas. Les dejaremos su Instagram en la bandeja de información de este video si desean reservar. Y finalmente, ya de regreso al punto donde dejamos el auto y por supuesto despedirnos de nuestros dos perritos guías que después de acompañarnos en toda la travesía se quedaron en una casa de campo más atrás donde seguro viven. Y no queda más que decirles gracias, gracias, gracias y hasta pronto amigos. De verdad es algo que no olvidaremos, que la frase de que el perro es el mejor amigo del hombre definitivamente es una verdad absoluta. En nuestro próximo video les mostraremos todo acerca de las aguas termales del Valle de Antón y más aventuras. Y gracias a todos por acompañarnos hasta acá, apóyanos con una suscripción, dale un like, compártelo con tus amigos, nos ayuda mucho para que sigamos mostrándoles estos bellos paraísos de Panamá. Hasta la próxima.